La colonia perdida de Roanoke, un misterio que perdura. En el año de 1587, cuando el Imperio Español dominaba vastas extensiones del continente americano y los mares parecían teñidos con la sombra de su poder, Inglaterra buscaba desesperadamente un lugar propio en el Nuevo Mundo. La reina Isabel I alentaba a navegantes y aventureros a reclamar tierras en ultramar, no solo para expandir su influencia, sino también para desafiar el dominio de sus rivales. Fue en ese contexto que surgió la historia de la colonia de Roanoke, un episodio que más de 4 siglos después sigue rodeado de misterio, teorías y conjeturas. La isla de Roanoke, situada frente a lo que hoy conocemos como Carolina del Norte, parecía un lugar prometedor. Rodeada de bosques espesos, ríos caudalosos y con una ubicación estratégica cercana al Atlántico, ofrecía a los ingleses la posibilidad de fundar su primer asentamiento permanente en América. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño de colonización, pronto se transformó en una de las desapariciones más enigmáticas de la historia. El sueño de fundar una colonia. La primera expedición inglesa llegó en 1585 bajo el auspicio de Sir Walter Raleigh, un hombre cercano a la reina Isabel que había recibido el encargo de explorar y reclamar tierras en su nombre. El grupo inicial de colonos, compuesto por soldados, artesanos y exploradores, se estableció en Roanoke, pero la experiencia resultó ser un fracaso. La hostilidad de algunas tribus nativas, la falta de suministros y las duras condiciones naturales forzaron a los sobrevivientes a regresar a Inglaterra. A pesar del fracaso inicial, Raleigh no se dio por vencido. 2 años después, organizó una segunda expedición, esta vez con un carácter más civil que militar. En 1587, más de 100 colonos, entre ellos mujeres y niños, partieron hacia Roanoke con la esperanza de construir una comunidad próspera y permanente. A la cabeza de la expedición se encontraba John White, un artista y cartógrafo experimentado, nombrado gobernador de la nueva colonia. La llegada a Roanoke. Los colonos llegaron con entusiasmo y esperanza. Entre ellos viajaban Eleanor Dare, hija de John White, y su esposo Ananias Dare. Pocos días después del arribo, Eleanor dio a luz a una niña, Virginia Dare, la primera hija de colonos ingleses nacida en el continente americano. Su nacimiento fue celebrado como un símbolo de esperanza, como la promesa de que la colonia echaría raíces y florecería en aquellas tierras desconocidas. Sin embargo, las dificultades comenzaron casi de inmediato. Los suministros eran limitados. Las relaciones con los pueblos nativos eran frágiles y las promesas de apoyo desde Inglaterra parecían lejanas. Al cabo de unas semanas, se hizo evidente que sin ayuda externa, la colonia no sobreviviría. John White, consciente de la gravedad de la situación, tomó una decisión dolorosa: regresar a Inglaterra para conseguir provisiones. Dejó atrás a su hija, a su nieta recién nacida, y a más de 100 hombres y mujeres que confiaban en su regreso. Prometió volver lo antes posible, con barcos cargados de alimentos, herramientas y refuerzos. Un regreso tardío. White zarpó hacia Inglaterra con la angustia de dejar a su familia y a sus colonos en la incertidumbre. Sin embargo, el destino conspiró en su contra. Inglaterra se encontraba en plena preparación para enfrentarse a la armada invencible española, y todos los barcos disponibles fueron requisados para la defensa del reino. Durante 3 años, John White se vio imposibilitado de regresar a Roanoke. No fue sino hasta 1590 que logró embarcarse de nuevo hacia América. El viaje estuvo lleno de tensiones. La incertidumbre sobre el estado de la colonia, las tormentas en el Atlántico y la presión de los tripulantes lo acompañaron en cada milla. Finalmente, después de semanas de travesía, White llegó a la isla que tanto había anhelado volver a ver. La desaparición. Lo que encontró al pisar tierra fue desolador. La colonia estaba desierta. No había señales de vida, ni cadáveres, ni indicios claros de lucha.
Las casas estaban desmanteladas, los huertos abandonados y la playa silenciosa. Era como si los colonos hubieran desaparecido sin dejar rastro. White buscó frenéticamente alguna señal. En un poste halló tallada la palabra Croatoan y en un árbol cercano las letras Cro. Era la única pista que había. White interpretó aquel mensaje como una indicación de que los colonos se habían trasladado a la isla de Croatoan, hoy Hatteras Island, habitada por los indígenas del mismo nombre. Pero el destino volvió a jugar en su contra. Una tormenta impidió que su barco llegara a Croatoan, y White tuvo que regresar a Inglaterra sin saber qué había sido de su familia y sus compañeros. Nunca volvió a América. El misterio de los desaparecidos. Desde entonces, la historia de la colonia perdida de Roanoke ha alimentado teorías y leyendas. ¿Qué sucedió con los más de 100 hombres, mujeres y niños? ¿Fueron masacrados por tribus hostiles? ¿Se integraron pacíficamente con los pueblos indígenas vecinos? ¿Murieron de hambre o enfermedades y sus cuerpos fueron reclamados por la naturaleza? Algunos relatos posteriores sugieren que ciertos colonos pudieron haberse unido a los pueblos nativos, adoptando sus costumbres y mezclándose con ellos. Investigaciones arqueológicas modernas han encontrado fragmentos de cerámica inglesa en Hatteras Island, lo que parece indicar que al menos parte del grupo vivió allí por algún tiempo. También se han hallado testimonios orales entre tribus que hablaban de personas de piel clara y ojos azules que se habían integrado a su gente. Otras teorías apuntan a la posibilidad de que los colonos se desplazaran hacia el interior, cerca del río Chowan, buscando mejores tierras y recursos. Allí podrían haber fundado un asentamiento efímero que se perdió con el tiempo. Sin embargo, las pruebas son fragmentarias y ninguna explicación ha resuelto el enigma por completo. Virginia Dare, símbolo de esperanza y misterio. Entre todos los nombres asociados a la colonia, el de Virginia Dare destaca con especial fuerza. La primera niña inglesa nacida en América se convirtió en símbolo de esperanza, pero también en emblema de lo desconocido. Su destino, al igual que el de sus padres y su abuelo, quedó envuelto en el silencio del tiempo. En los siglos posteriores, Virginia Dare fue idealizada en poemas, canciones y leyendas, transformándose en un mito fundacional para los colonos que más tarde poblarían Norteamérica. Algunas historias románticas la imaginaban creciendo entre los nativos, convirtiéndose en una mediadora entre dos mundos. Otras versiones, más sombrías, la veían víctima de la tragedia que consumió a la colonia. Lo cierto es que su figura trascendió los hechos históricos y se volvió un símbolo de la fragilidad y la esperanza de los primeros intentos coloniales. El legado del misterio. Han pasado más de 430 años desde aquel enigmático suceso, y el misterio de Roanoke continúa fascinando a historiadores, arqueólogos y curiosos. La colonia perdida ha inspirado novelas, documentales, series de televisión y hasta teorías conspirativas. Cada fragmento de cerámica, cada registro antiguo, cada palabra heredada en las tradiciones orales indígenas alimenta la búsqueda de respuestas. Sin embargo, quizás el verdadero legado de Roanoke no esté en resolver el misterio, sino en lo que representa. El coraje y la vulnerabilidad de los primeros europeos que intentaron establecerse en un mundo nuevo. La fragilidad de la vida humana frente a la naturaleza indomable. Y la inevitable intersección de culturas que marcaría la historia del continente americano. Roanoke fue el preludio de lo que vendría después. Aunque la colonia desapareció, el sueño inglés de asentarse en América no murió con ella. Apenas 20 años más tarde, en 1607, se fundó Jamestown en Virginia, el primer asentamiento inglés permanente en Norteamérica, que marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia. Preguntas sin respuesta. Hoy, Roanoke sigue siendo un nombre cargado de misterio. La isla, cubierta por bosques y bañada por el Atlántico, guarda celosamente los secretos de aquellos colonos que soñaron con una nueva vida.
Quizás algún día nuevas investigaciones revelen la verdad completa, pero mientras tanto, el silencio de Roanoke continúa siendo uno de los enigmas más cautivadores de la historia de América. Gracias por vernos y síguenos para más historia y cultura.